Las mujeres se podría decir que fueron las víctimas civiles que sufrieron de forma más desgraciada las consecuencias de las ocupaciones de las ciudades y pueblos por las tropas enemigas en todos los frentes durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas de ellas recibieron castigos públicos como rapados de pelo, fueron obligadas a pasear desnudas por la calle o expuestas al público para su escarnio por su colaboración con el enemigo. El caso de Francia es especialmente significativo, ya que se calcula que sufrieron este tipo de vejaciones por parte de sus propias compatriotas unas 30.000 mujeres, a las que se las acusaba de colaborar o de tener relaciones con los nazis. Es lo que se denominó la epuración legal o purificación legal. A estas agresiones se deben sumar otras. Las violaciones masivas y el ensañamiento contra las mujeres fue una acción recurrente por parte de los soldados de los distintos ejércitos. Los datos son especialmente escalofriantes en las ocupaciones de ciudades como Viena, Budapest o Berlín. En esta última ciudad se calcula que los soldados soviéticos violaron a unas 80.000 alemanas y entre julio de 1945 a 1946 hubo 995 peticiones de abortos en uno de los distritos de la ciudad. La novela anónima. Una mujer en Berlín recoge el testimonio de una joven que vivió y sufrió los abusos perpetrados por el Ejército Rojo durante la ocupación de la capital alemana. Una dramática situación que también recogió en su diario el joven teniente judío del ejército soviético Vladimir Helfand, partícipe en la ocupación de Berlín. El historiador británico Anthony Beevor señala que las alemanas preferían matar a sus hijas y suicidarse, y así evitar ser mancilladas. Otras de las consecuencias de la guerra fueron los desplazamientos forzosos de población. Los reajustes territoriales que se produjeron al finalizar el conflicto, si bien fueron inferiores a los realizados tras la Primera Guerra Mundial, provocaron importantes desplazamientos de la población, muy especialmente en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, a donde se trasladó a los habitantes de origen alemán. El hambre y las enfermedades también ocasionaron un elevado número de fallecimientos. En 1946, una comisión de Naciones Unidas informó que 100 millones de europeos se alimentaban al día con un aporte calórico diario inferior a 1.500 calorías. La desnutrición de un gran porcentaje de la población mundial fue campo abonado para las enfermedades y las epidemias, que se desarrollaron con rapidez en la inmediata posguerra y provocaron un alto número de muertes. El hecho de haber vivido la guerra y de soportar las duras condiciones de vida que provocó la misma, aumentó las probabilidades de sufrir enfermedades físicas y trastornos mentales entre la población afectada. Entretanto, los norteamericanos causaron la devastación económica, destruyendo e incautando el núcleo financiero del Reich. Era de suponer que el tesoro alemán sería escondido durante el avance de los aliados. Pero la realidad es que muchos codiciosos oficiales trataron de tomarlo para ellos, ocultando dinero y lingotes tan minuciosamente que mucho nunca fue hallado en su totalidad. Pero los soviéticos causaron algo peor. La devastación moral de los alemanes. Se cree que unos 2 millones de mujeres fueron violadas, agredidas o asesinadas por los soldados del Ejército Rojo en su avance sobre Alemania. Cuando el Ejército Rojo llegó a Berlín, los soldados ya consideraban a las mujeres una especie de botín carnal. Creían que podían hacer lo que quisieran, ya que estaban liberando Europa, eran una especie de héroes desalmados. Los soviéticos habían tomado el Reichstag en Berlín y se veían ondear las banderas rojas. Pero este triunfo tuvo un costo terrible para las mujeres, las cuales fueron sometidas a violaciones. En algunos casos, las mujeres de una calle entera fueron violadas. Abuelas, niñas, embarazadas, incluso mujeres moribundas. Para comprender estos hechos, es necesario conocer lo ocurrido antes. En un discurso pronunciado ante 200 altos mandos del ejército alemán, el 30 de marzo de 1941, Hitler explicaba a grandes trazos
que la Operación Barbarroja, la batalla contra la Unión Soviética, sería totalmente distinta a las guerras anteriores, comentando: «Los comunistas no son camaradas, ni antes ni después de la batalla. Esta es una guerra de aniquilación. Venceremos al enemigo, pero si no comprendemos esto, tendremos que volver a luchar contra los comunistas dentro de 30 años». Y en la madrugada del 22 de junio de 1941 se desató la mayor ofensiva militar de la historia. Comenzó lo que, según Hitler, sería una guerra sin normas. A finales de ese año, 4 millones de soviéticos habían muerto en combate y otros 3,5 millones habían sido hechos prisioneros. De estos, el 97% moriría. Fue un desastre humano. En su avance, los alemanes hicieron desaparecer del mapa 7.000 aldeas rusas. Muchos hombres fueron asesinados por los escuadrones de acción de las SS. Las mujeres a menudo eran violadas y enviadas a las fábricas alemanas a trabajar como esclavas o a campos de concentración o de exterminio. La mayoría de los niños fueron ejecutados en cuanto llegaban a los campos de Treblinka, Sobibor, Belzec y, más tarde, en Auschwitz-Birkenau. Los soldados del Ejército Rojo, a pesar de que sacaban la bandera blanca cuando la gente se rendía, simplemente les pasaban por encima con los tanques. No hubo piedad. En Leningrado, los nazis asediaron a la población durante 900 días, mataron 1,5 millones de personas y obligando a algunos ciudadanos a practicar el canibalismo. Por esas razones y muchas más, los soviéticos sintieron un odio de venganza profundo contra el invasor nazi. Después de la batalla de Stalingrado, la suerte cambió a favor del Ejército Rojo conforme contraatacaban. Los soviéticos vivieron tragos amargos al pasar junto a casas destruidas, ciudades arrasadas y fosas llenas de cadáveres y sus museos saqueados. Esto avivó el afán de venganza, sentimiento que Stalin acumuló en todo momento y de todas las formas posibles. Los soldados del Ejército Rojo son hombres del campo duros y rudos de varias culturas, mongoles, cosacos, tártaros y siberianos. No solo son rusos occidentalizados, que son hombres más moderados, con más educación. Las violaciones no fueron hechos generalizados al principio, ya que no sabían hasta dónde iban a llegar. Cuando entraron en territorio alemán, los soldados rojos solo despojaban de sus pertenencias y relojes a los enemigos. El saqueo de las posesiones de una burguesía que despreciaban era para ellos una práctica legítima. Preferían algo de valor, relojes, pulseras, anillos, etc., que mancillar a las mujeres. Pero pronto comenzaron a decir Frau, mujer, esposa, y al final las mujeres y los niños tuvieron que pagar por los pecados de las SS, la Gestapo y los escuadrones de la muerte. En ocasiones, los soviéticos se colocaban en fila delante de un grupo de mujeres. Los soldados les abrían la boca a la fuerza y las forzaban a tomar bebidas alcohólicas para que perdieran todo juicio y las violaban a su antojo, uno tras otro 10, 15 o más. Hubo mujeres que fueron violadas hasta 70 veces. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, se descubre que en su avance, las tropas rusas violaron incluso a mujeres rusas, polacas y yugoslavas, y no solo a las alemanas. Se estima que 2 millones de mujeres fueron violadas. Cuando las tropas soviéticas avanzaban hacia Berlín, hubo mujeres de todo tipo de nacionalidades y creencias, con edades que iban desde niñas a ancianas. Los oficiales soviéticos no pudieron parar a sus soldados, y cuando quisieron hacerlo, no podían luchar contra sus propios hombres borrachos y armados con metralletas, arriesgando sus propias vidas, y optaban por pensar que era una especie de botín para los de abajo, un premio o la venganza por los daños sufridos. Stalin simplemente cree que las violaciones son graciosas. No es que las promovieran en sí, pero tampoco hizo nada para frenarlas. Aunque se sabe que hubo muchos soldados sensatos que se horrorizaban e incluso había oficiales rusos judíos que tenían más razones para vengarse, pero hicieron todo lo que pudieron para proteger a las alemanas. Miles de mujeres se suicidaron después de sufrir múltiples violaciones, muchas de ellas
intentaron matar a sus hijas para librarlas de la vejación, pero hay casos de que algunos soldados soviéticos quedaban prendados con la hermosura de las mujeres alemanas que después de violadas regresaban para alimentarlas y protegerlas de los demás soldados. En Hungría hubo agresiones similares. Así en Budapest fueron violadas por los rusos unas 50.000 mujeres. Las violaciones también se repitieron en países como Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia o Yugoslavia. Todos los soldados de bajo rango actuaban de manera parecida. Por otro lado, las tropas francesas también abusaron cuando el general Jean de Lastre ordenó que los ejércitos franceses convergieran en Freudenstadt el día 18 de abril, luego de un bombardeo de la USAAF con fósforo y de artillería durante toda la noche. Al mando había un soldado francés y el resto eran marroquíes y argelinos, quienes comenzaron a incendiar lo que no estaba quemado, utilizando combustibles. Las mujeres sobrevivientes fueron violadas en plena calle, sin importar su edad, y los hombres eran acribillados. Robaban cualquier cosa de valor que descubrieran. En una noche, 600 mujeres alemanas se reportaron como víctimas de violaciones. Este comportamiento era similar al de los soviéticos. Hay poca diferencia. Los oficiales no tenían control ante los instintos de venganza, lujuria y rapiña de sus soldados rasos. Como se puede ver, las violaciones de mujeres no es un hecho exclusivo de los soviéticos. La violación de mujeres siempre ha existido en las guerras cuando se invaden a los pueblos. De allí surge el dicho: el botín carnal para los de abajo y las riquezas para los de arriba. Incluso en el siglo XII los cruzados violaban a las mujeres en nombre de la religión. En el XVIII, los soldados ingleses violaban sistemáticamente a mujeres escocesas durante la subyugación de Escocia. No somos tan santos como parecemos. Lo mismo hizo el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Sin dudas, las mujeres fueron víctimas por eso lo hecho de ser mujeres y vivir en una zona ocupada, lo que hoy en día ni en aquel momento podría justificarse. Sin embargo, la historia es una sola y los hechos no se pueden cambiar. Durante la batalla de Monte Cassino en Italia, más de 2.000 mujeres, con edades de 11 a 86, fueron víctimas de la violencia cuando aldea tras aldea quedaron bajo control de lagumiers que constituían la tropa marroquí. Hombres civiles que trataban de proteger a sus esposas e hijas fueron asesinados sin piedad. En las horas previas a esta batalla, las fuerzas aliadas están ya firmemente asentadas en la península italiana, pero sigue ajas existir un objetivo claro. Los británicos pretenden que este frente sea considerado como prioritario, de cara a debilitar las reservas alemanas en territorio francés y quizás a llevar a cabo algún desembarco en los Balcanes. De hecho, se alientan capturar sin éxito las islas griegas bajo control germano. En cambio, los norteamericanos no están dispuestos a sacrificar efectivos en esa batalla de desgaste, teniendo en cuenta que la suerte de la guerra se resolverá en el asalto a las playas del norte de Francia. De todo ello se aprovechan los alemanes, que establecen una muralla defensiva en la línea Gustav. Tras doblegar la resistencia germana en el río Volturno, a principios de noviembre, los aliados se dan de bruces contra esta formidable fortificación que se extiende al sur de Roma, por detrás del río Sesgo. La llegada del invierno paraliza momentáneamente las operaciones de asalto a esta línea de defensa formada por una tupida red de casamatas, nidos de ametralladora, alambradas y campos minados. La escarpada orografía de la región favorecía enormemente la defensa. Solamente había un lugar en donde el relieve permitía un rápido avance sobre Roma, y ese era Cassino. La primera batalla por el control de este paso natural se inicia el 17 de enero de 1944, precedida por una aplastante preparación artillero. Este asalto a Cassino se combinaría con un desembarco en el norte justo detrás de las tropas alemanas. Con tropas procedentes del puerto de Nápoles, se decide que un contingente formado por 4 divisiones tome la playa de Anzio, a 112 kilómetros al norte de la línea del frente.
Para ello, se cuenta además con cobertura aérea con base en un aeródromo próximo a la ciudad del Vesubio. Mientras los soldados aliados tratan de salir de Anzio, los alemanes están firmemente asentados al sur, en la línea Gustav. El punto más visible de esta línea de defensa es la abadía de Monte Cassino. La población de Cassino, pensando que los aliados no atacarán el sagrado edificio, se refugia en él. De todos modos, los alemanes no confían toda su suerte en la defensa del monasterio y establecen sólidamente su artillería en las laderas del monte y en las alturas cercanas. La ofensiva aliada se desata contra Cassino, aprovechando el envío de tropas alemanas allí destinadas para taponar la brecha de Anzio, debilitándose así supuestamente la línea Gustav. Al principio parece que saltará la cerradura del camino a Roma, pero los alemanes luchan pegados al terreno y no dan un paso atrás. Además, los inexplicables errores de coordinación entre los ataques en Cassino con los que se producen en Anzio, en la retaguardia, los alemanes puedan defender a la vez ambos frentes sin excesiva dificultad. Los alemanes consideran finalmente que la defensa acérrima de Monte Cassino ya ha cumplido su misión y es hora de retirarse hacia una nueva muralla fortificada situada más al norte, la línea César, en las afueras de Roma. El 17 de mayo, las tropas germanas destacadas en el sector inician la retirada, pero el centenar de defensores de Monte Cassino se resiste a cumplir las órdenes. Ha de ser el propio Kesselring el que se dirija a sus hombres para obligarlos a dejar la cima. Al final, obedecen al mariscal y descienden por la cara norte de la montaña. Cuando los polacos consiguen llegar a la cumbre, todo está en silencio. La alegría de los asaltantes, que izan la bandera de su país entre las ruinas, se ve únicamente turbada por las innumerables trampas explosivas que han dejado atrás los alemanes. Los 5 meses de combates han supuesto a los aliados la pérdida de más de 100.000 soldados, 4.000 de ellos solamente en el asalto a la abadía. Pero lo importante es que el paso de Cassino ha quedado por fin abierto, y es cuando se da inicio a una atroz venganza por parte de los soldados aliados que toman por botín a las mujeres y niñas italianos. El general Patton, durante los preparativos del desembarco en Sicilia durante el mes de junio de 1943, pidió a un batallón marroquí para que éste se uniera a su ejército para que representaran a los franceses. De esa forma, el general francés Giraud envió el 4º Tabor. De esta forma, acompañarán a los aliados. La violencia de los Gournés no se hizo esperar, ya que ellos no solo llevaban armas de los aliados, sino también su típica daga curva Cummia, con la que cometieron actos atroces en Cintra de sus víctimas abatidas. De esta forma se dio inicio al desafortunado e indigno enfrentamiento con el ejército aliado, al que los sicilianos siguen llamando el Marochinate, por la violencia sufrida. Durante su recorrido por el interior de la isla, se produjeron incidentes que aterrorizaron a la población, que se escondía en refugios seguros siempre que podía. Mientras los combates continuaban, en Capizzi se libraba una singular guerra privada entre marroquíes e italianos. Sus acciones se habían dado a conocer mucho antes de su llegada a Capizzi y causaron malestar y miedo entre la población. Sin saberlo, los propios estadounidenses contribuyeron a este temor, alentando a la población a retirar cuidadosamente a sus familias del campamento para evitar ataques, como el ocurrido cerca del pueblo, donde 2 mujeres fueron violadas. Los marroquíes paraban a los civiles a la entrada del pueblo y les robaban carteras, relojes y objetos de oro, a menudo de forma violenta. Según algunos datos, los perpetradores de Goumier cometieron 385 violaciones en la zona de Constanza, 600 violaciones de mujeres residentes en Bruchsal y 500 violaciones en Freudenstadt, aunque se presumen violaciones, pero no se encontraron casos específicos en Hofingen y Leonberg, en comparación con otras ciudades. Durante los ataques aéreos contra la ciudad de Catania, los aliados también mataron a varios civiles sin motivo, entre ellos Carmela Ferrara, de 20 años, y sus 3 hijos. El maestro de escuela Rocco Tignino, un conocido antifascista, salió al amanecer para celebrar la liberación de los americanos,
pero en cuanto lo hizo se enfrentó a soldados aliados que gritaron «muerte al fascismo» y le dispararon con ametralladoras en el acto. Tras un intenso bombardeo de artillería, la guarnición italiana de la ciudad se vio obligada a rendirse y 36 soldados italianos, algunos disfrazados de civiles, y 4 alemanes salieron de sus posiciones con las manos en alto. En lugar de hacerlos prisioneros, el capitán Compton les ordenó que se alinearan y a continuación sus soldados abrieron fuego y los mataron a todos en el acto. A los soldados italianos y alemanes que no murieron inmediatamente les dispararon a quemarropa en la cabeza con pistolas. Antes de morir, se arrodillaron y suplicaron que los salvaran, pero ninguno de los soldados estadounidenses presentes se opuso a la matanza. Más tarde se supo por su testimonio que un número significativo de los soldados que desembarcaron en Gela afirmaron haber recibido órdenes del general Patton de no hacer prisioneros. La liberación del fascismo empezó sin duda de la peor manera con 2 masacres injustificadas de italianos, una en Gela y otra en Santo Pietro, que el general Patton, que mandaba el ejército estadounidense, intentó encubrir declarando que las víctimas eran francotiradores. A partir de entonces, siguieron produciéndose episodios de violencia y represión por doquier, y el 26 de diciembre 3 marroquíes violaron a una menor en Maddaloni. Al día siguiente, en Atella, una ama de casa de 19 años fue violada durante 1 hora por 3 soldados árabes del contingente francés. El 23 de febrero de 1944, 6 soldados marroquíes asaltaron una casa colonial en Sesa Urunca y violaron a una mujer de 31 años delante de su marido. El 9 de abril de 1944, un grupo de paracaidistas franceses intentó violar a mujeres en la localidad de Chita, pero los hombres del pueblo intervinieron para defenderlas e impedir las violaciones. Poco después, los soldados franceses volvieron para vengarse y mataron a tiros a todos los civiles del pueblo. Entre el 2 y el 5 de mayo de 1944, las divisiones marroquíes atacaron a los habitantes del Lacio. Muchos soldados marroquíes invadieron violentamente los hogares de los italianos y violaron a muchas mujeres delante de sus familias, sus maridos, padres e hijos. A menudo no se limitaron a la violencia física, sino que también saquearon las pertenencias de las víctimas. Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que los aliados actuaban como nuevos tiranos, no como libertadores, y que al menos 23.265 civiles desarmados, entre ellos mujeres, niños, ancianas y miembros de las fuerzas del orden, fueron violados durante la campaña italiana. Sin embargo, el verdadero alcance de los actos de barbarie cometidos contra los italianos sigue siendo una página censurada de nuestra historia. Una vez que los aliados se hicieron dueños absolutos del territorio y se aseguraron la impunidad, los militares aprovecharon para disfrutar del botín de guerra, lo que dio lugar a verdaderas incursiones criminales. Un informe confidencial de 1944 de la Dirección General de Salud Pública italiana describe la tragedia de unas 1.100 mujeres en la provincia de Frosinone y 2.000 en la de Litoria, que tras ser violadas por tropas marroquíes del contingente aliado, quedaron embarazadas y contrajeron enfermedades venéreas. Tras estos sucesos, muchas víctimas llegaron a decir que los alemanes eran mejores porque al menos se habían llevado sus objetos de valor. Por otro lado, a medida que el frente oriental avanzaba hacia Alemania y el ejército soviético ocupaba los pueblos, los altos mandos soviéticos daban 3 días para que los soldados saquearan y violaran cuanto quisieran. Berlín fue invadida por las tropas soviéticas de Asia Central. Esos combatientes seguían de cerca de los soldados de la Wehrmacht desde Stalingrado, con una ametralladora y una bolsa de cargadores como equipo, viviendo solo para la aniquilación del nazismo, ebrios de odio y de venganza. Les entregaron Berlín durante aproximadamente un mes a lo sumo, y aquello no fue más que saqueos, despojos y violaciones de mujeres y niñas. Los alemanes ya no salían de los refugios que habían quedado más o menos intactos, pero los soldados soviéticos bajaban arma en mano,
Y allí todo les parecía bien. La edad no importaba. En Berlín hay un cementerio donde descansan miles de mujeres alemanas que no pudieron soportar las violaciones en serie que le valió la demencia cruel de aquel a quien hicieron Dios. En efecto, en las manifestaciones que precedieron su ascenso a la Cancillería del Reich, Adolf Hitler gozó de una verdadera oleada de voces femeninas vitoreándolo. Entre todas las historias de privaciones y luchas, una se revelaba. La autora, una joven alemana, describía cómo había sido violada por los soldados del Ejército Rojo, que avanzaba ávido de tomar la ciudad y de vengarse de los alemanes. «Cierra los ojos, aprieta los dientes, no digas nada», garabateó la mujer, recordando cómo se había inducido al silencio para soportar la agresión. Pero cuando la ropa interior cae rasgada y los dientes rechinan involuntariamente, la última prenda, estoy paralizada. No siento asco sino una completa frialdad. Es como si mi espalda estuviera helada. Estoy mareada. Tengo frío en la nuca. Antes de marcharse extrae algo del bolsillo y lo lanza sobre la mesa sin decir palabra, aparta la silla y sale dando un portazo. Ha dejado un paquete de tabaco arrugado. Es la propina. El legado de la campaña de violaciones del Ejército Rojo es imperecedero. Para los soldados vencidos de las divisiones nazis y la violación de sus mujeres era la máxima humillación. Otros que estuvieron implicados en violaciones durante la Segunda Guerra Mundial fueron los militares japoneses, que violaron sistemáticamente hasta 80.000 mujeres a manos de sus soldados durante la masacre de Nanjing, que se prolongó durante 6 semanas. Las mujeres de Consuelo fueron obligadas a prostituirse en burdeles del ejército japonés. Sin duda, aquellos 14 años de dominación militar nipona en China estuvieron marcados por un sinnúmero de incidentes de una crueldad casi indescriptible. Nunca sabremos todo lo que sucedió en las muchas ciudades y pequeños pueblos que se vieron postrados bajo la bota de los invasores. Irónicamente, si conocemos la historia de Nankín, es porque algunos extranjeros presenciaron el horror y dieron testimonio al mundo exterior en aquel momento, y porque algunos chinos sobrevivieron como testigos oculares. Si hay un acontecimiento que pueda ejemplificar el mal radical que habita justo debajo de la superficie del aventurerismo militar desbocado, ese momento es la violación de Nankín. A día de hoy, la secuencia general de lo que sucedió en Nankín no es objeto de disputa, excepto entre los japoneses. En noviembre de 1937, tras su invasión exitosa de Shanghái, los japoneses lanzaron un ataque masivo sobre la nueva capital de la República de China. Cuando la ciudad cayó, el 13 de diciembre de 1937, los soldados japoneses iniciaron una orgía de crueldad, pocas veces o tal vez nunca vista en la historia del mundo. Decenas de miles de hombres jóvenes fueron reunidos y conducidos como si fueran ganado a las afueras de la ciudad, donde fueron acribillados con ametralladoras, utilizados como diana para practicar con bayonetas o empapados con gasolina y quemados vivos. Durante meses los cuerpos se apilaron por las calles de la ciudad y el hedor de la carne humana putrefacta lo inundó todo. Años después, expertos del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente estimaron que más de 260.000 no combatientes murieron a manos de los soldados japoneses en Nankín, si bien algunos expertos han situado la cifra bastante por encima de los 350.000. La violación de Nankín debería ser recordada no solo por el número de personas masacradas, sino también por la crueldad con la que muchos encontraron la muerte. Se estima que entre 20.000 y 80.000 mujeres chinas fueron violadas. Muchos soldados fueron más allá de la violación y destriparon a mujeres, les cortaron los pechos, las clavaron vivas a los muros. Se obligó a los padres a violar a sus hijas y a los hijos a sus madres, ante la mirada de otros miembros de la familia. La gente fue rutinariamente enterrada viva, castrada, desmembrada, y se practicaron las más diabólicas formas de tortura, tales como colgar a personas de la lengua en ganchos de hierro o enterrarlas hasta la cintura,
para contemplar cómo eran despedazadas vivas por pastores alemanes. Tan nauseabundo fue lo que sucedió en Nankín que hasta los nazis que se encontraban en la ciudad se horrorizaron, y uno de ellos proclamó que la masacre era obra de una maquinaria bestial. Sin embargo, a diferencia de las explosiones atómicas en Japón o el Holocausto judío en Europa, los horrores de la masacre de Nankín siguen siendo desconocidos fuera de Asia. La masacre no ocupa un lugar destacado ni menos de relevancia, pero fue un hecho nefasto para las mujeres chinas, quienes fueron sometidas junto a sus familias a la más horrible crueldad.